que empezamos la serie con el primer mensaje que lo dio Ricardo. Hizo una introducción sobre la carta. Hace 2 semanas tuvimos la primera sección del capítulo 1, segundo mensaje que lo hizo Joan, si os acordáis. Estuvo hablando sobre las diferentes posturas sobre la elección, la predestinación. Y hoy pues vamos con este tercer mensaje. El tercer mensaje es una oración. Así que es una de las muchas oraciones que quedan reflejadas en la Biblia. Muchas personas que han orado a lo largo de la historia, pero hay algunas oraciones que han quedado ahí en el texto bíblico para que las podamos leer. Así que antes de entrar con esta oración de Pablo y por qué ora, quiero, como siempre, me gusta hacer algunas preguntas. Quiero leer una frase, bueno, un poquito más para que no sea tan difícil, una pequeña frase de una oración y que levante la mano quien sepa quién hizo esa oración. ¿Sí? Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Alguna idea? Va, sigue un poco más. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Alguien aparte de Oliver que sepa quién? ¿Sí? Vale, por ahí hay alguien que se ha atrevido. Daniel. Daniel, después de que tiene esa revelación en sueños, Dios le contesta. Y es muy curioso, bueno, esto no es el sermón, pero da igual. Está orando, les van a cortar la cabeza, ora, tiene la respuesta y en vez de ir rápido a dar la respuesta, que se pare el tiempo, vamos a adorar a Dios. Y él adora a Dios y luego ya dará la respuesta por la cual se jugaba su cabeza. Bueno, esa oración la hizo Daniel. Venga, vamos con otra. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Quién lo sabe? Jonàs, molt bé. I tu també sabia que la sabries, que vas predicar això. Molt bé. Venga, va, la última. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed. ¿Quién hizo esa oración? Jordi. Elías, no. Tenía sed. ¿No? ¿Moriré ahora yo de sed? Vale, os doy otra pista. Es la única oración que este tío hace en su vida. ¿Quién es? No, no es Habacuc. Muy fuerte y muy tonto. Sansón. Solamente ora porque tenía sed. Ay. Bueno, pues oraciones de la Biblia de muchos tipos, por muchas cosas, muchas razones, pero hoy vamos a ver por qué ora Pablo por los efesios. Y eso es el texto. Este funciona, ¿no? Sí. Vale. Ya. Vamos a ver por qué ora él. Vamos a leer el texto y luego pondremos el mensaje en manos de Dios. Oraremos. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, en la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Os he puesto la estructura de este texto, es la frase más larga de la Biblia. No es el versículo más largo, es la frase más larga de toda la Biblia. Y cuesta un poquito entenderla, es una oración. Entonces, de alguna manera, este es el texto que el autor usa, Pablo usa esta estructura para escribir eso, y va a ser la estructura que voy a seguir para el mensaje. Introduce ahí en la introducción por quién ora, por qué ora, y luego va a hablar de una petición muy concreta, que es el conocimiento de él, y en concreto va a hablar de que conozcan los efesios la esperanza del llamamiento, las riquezas de la gloria, la grandeza del poder de Dios para con los creyentes. Y luego va a estar describiendo cómo es ese poder. Pues si os parece, oramos y vamos al texto. Señor, te pido que lo mismo que oró Pablo por los efesios, tú lo hagas hoy en nosotros, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento de quién eres tú, Señor, y de todas esas riquezas, de cuál es la esperanza y de cuál es tu poder, Señor, con nosotros. Danos el conocerte más y más aún, Señor. Te pedimos que tú hables hoy, que apliques la palabra en nuestros corazones, que los transformes y nos muevas, Señor, a poder obedecer y ser guiados por lo que tú dices en tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos al inicio. Venga. Primeros versículos. Efesios 1, 15 y 16. Dice, por esta causa también yo. Eso habla del motivo por el cual él va a orar. Ha pasado algo y eso le lleva a él a orar. Y esta expresión funciona en los dos sentidos. Va hacia lo que ha ocurrido antes y lo que va a decir después. ¿Qué es eso anterior que está motivando a Pablo a ponerse en oración y a orar por los efesios? El motivo por el cual él va a orar por ellos y va a dar gracias y luego va a pedir que sean iluminados los ojos de su entendimiento y tengan espíritu de sabiduría y revelación. El motivo, la causa es todas las bendiciones en Cristo que Dios nos ha dado. El texto anterior lo he puesto ahí por si alguien no... Sé que es como horrible una diapositiva con tanto texto, pero por si alguien no tiene Biblia, que lo pueda seguir. Dice Pablo empieza esa carta en el versículo 3 y empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a adorarle por un montón de cosas. Dice que nos bendijo con toda sabiduría, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y empieza a decir un montón de cosas. Hemos sido bendecidos según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente estábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído a la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
No me extraña que justo después diga, Señor, oro que lo entiendan, porque es complejo. ¿Cuántas cosas, no? Todas esas riquezas y bendiciones en Cristo expresadas aquí son un montón, son tesoros. Fuimos aceptados, o sea, Dios no te rechaza, Dios te acepta. Fuiste incluido en su familia, fuiste perdonado, fuiste sellado con su espíritu. O sea, un montón de cosas. Y Pablo dice, oro que se abran los ojos de estos creyentes para que comprendan todo eso. Y pensaba, ¿por qué Pablo tendría que orar eso, no? Y mira, ha sido muy interesante que hablaras del hijo pródigo, porque justo cuando venía a la iglesia, subiendo por la cuesta del Mercadona, empezaba a pensar en el hijo pródigo y pensaba en lo siguiente, ¿no? Él fue a su padre, primero porque se dio cuenta que le faltaba tal, pero luego él iba con una carga de pecado solamente. Él iba movido porque sabía lo que había hecho. Y en su mente, él solo traía una cosa. Mira, voy a pedir una sola cosa. ¿Me dejas ser como uno de tus jornaleros? Era su idea, diré, Padre, pecado contra el cielo, contra ti, déjame ser como uno de tus siervos. Y él solo veía eso y con eso se iba a conformar. Mira, si después de la que he hecho me dan esto, ya me quedo tranquilo. Pero se encuentra con un padre que sale corriendo a él, con un abrazo, con un beso, con un anillo, con un vestido, con calzado, con una fiesta, con un cordero sacrificado. Se encuentra con un montón de cosas que no esperaba. Y es así nuestra salvación. Quizás en un momento lo único que entendimos es, wow, Jesús me ha perdonado. Y entonces por eso Pablo está orando, que los efesios que habían escuchado el Evangelio y habían creído, se les abra su entendimiento para que vean todo lo que Dios tiene para ellos, para que vean las riquezas, para que comprendan más profundamente todos los efectos redentores de Cristo en sus vidas, todo lo que Dios quiere dar a sus hijos a través de Cristo. Así que es por eso que él ora porque existen, son realidades espirituales objetivas, eternas, permanentes, que no cambian, las que él está pidiendo que entiendan y comprendan. Y aparte, ora porque ha escuchado que estos creyentes de Éfeso, aunque él realmente había plantado esta iglesia y había predicado y todo, pero hacía ya años, como se nos dijo, que no les había visitado y además está en la cárcel, le ha llegado la noticia de que, oye, vosotros habéis creído en el Señor Jesús y además os amáis. Así que no ceso de dar gracias por vosotros. Dos elementos muy importantes. Esa fe y ese amor. Fe y amor en la vida del creyente. Es como un resumen de todo lo que implica ser cristiano. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Quién es Él? ¿Crees en Él? Y amas a tus hermanos y amas a los demás. Así que, de alguna manera, Pablo está viendo, oye, veo que habéis creído, veo que os amáis entre vosotros, voy a orar. Voy a dar gracias sin parar por esto y además voy a pedir que aumentéis en vuestro conocimiento. Así que esas es las razones por las cuales él va a hacer esta oración y además vemos que es una oración de gratitud. Él estaba en la cárcel, pero desde luego su corazón y su mente estaban en otro sitio. Estaba en las riquezas de la gloria de Dios y lleno de gratitud. Así que Pablo ora por esto, ora desde la gratitud, ora sin cesar. Y vemos estas características, ¿no?, en su oración. Es una oración que es cristocéntrica, es una oración que expresa gratitud y es una oración que es constante. No ora una vez y ya está, sino que dice, siempre que tengo la memoria en mis oraciones, oro por vosotros. Todo un ejemplo, Pablo, de oración. Y pensaba, ¿no?, cómo realmente él está modelando con su propia vida lo que Jesús enseñó. Jesús contó una parábola sobre orar y perseverar en la oración. ¿Y qué hace Pablo? Ora y persevera en la oración.
Jesús enseñó que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿sí?, que por 100 que no. Enseñó que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente y él está lleno de gozo y lleno de gratitud. Así que de nuevo Pablo está ahí modelando la enseñanza de Jesús, la está haciendo propia. Jesús nos enseñó que hay una herencia preparada para sus hijos y Pablo está orando y hablando de esa herencia. Jesús, al final de los evangelios, ora para que se les abra el entendimiento y comprendan las Escrituras. Y Pablo está orando exactamente esa misma oración. Así que vemos a una persona realmente viviendo en Cristo y por tanto de la abundancia de su corazón es que sale esta oración para bendición de los efesios y queda ahí registrada para nosotros. Así que aquí tenemos todos esos elementos que van a indicar qué tipo de oración es la que Pablo va a hacer. Bien, pues pide algo. La petición. ¿Qué es lo que Pablo pide? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y le va a dar este atributo aquí, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Bien, Pablo va a orar que el Padre de gloria dé ese espíritu, que es a través del Espíritu Santo que lo tenemos, que dé esa revelación, esa sabiduría, ese conocimiento de Él, que podamos conocerle a Él más. Y es un conocimiento que no es informativo, es un conocimiento solamente, es experiencial, es vivencial, es que podamos experimentar y vivir la realidad de quién es Él. Y de hecho es muy interesante porque, bueno, aquí dice los ojos de vuestro entendimiento, en muchas otras versiones, los que tengáis la Biblia de las Américas, dice los ojos de vuestro corazón, de vuestros corazones, ¿verdad? Y es porque Pablo está hablando, habla de que ilumine los corazones. Bueno, lo dice por aquí. Sí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de vuestros corazones, porque ese conocimiento pretende ser un conocimiento transformador. No es un conocimiento para almacenar información sobre quién es Dios, información correcta, sino para luego poder vivir conforme a quién es Dios. Los demonios tienen conocimiento de quién es Dios, ¿sí o no? A lo mejor mucho más, ¿no? Que, bueno, no sé si más que nosotros o no, porque tenemos la Biblia, pero los demonios saben quién es Dios. Sin embargo, ese conocimiento no les transforma. Los fariseos tenían mucho conocimiento, sabían. Sin embargo, Jesús les dice, ¿no? Las Escrituras dan testimonio de mí, vosotros que las escudriñáis. Por eso Pablo está orando que ese conocimiento realmente sea transformado en una vida que viva como Cristo. Y luego el resto de la carta, a partir del capítulo 4, va a hablar, ¿no?, de cómo ese conocimiento se pone en práctica, un conocimiento real de Dios sobre quién es Él. Y va a detallar este conocimiento en 3 cosas que son, como bien he dicho, la esperanza del llamamiento, el llamado, las riquezas de su gloria y la grandeza de su poder. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Dice que le conozcan a Él, que Él haga posible eso, que crezcan en ese conocimiento. Entonces va a hablar de algo específico, que puedan entender cuál, versículo 18, es la esperanza que Él os ha llamado. ¿Por qué va a ser importante esto? ¿Por qué Él va a orar por esto? Bueno, pues vamos al capítulo 4, y en el capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que fuisteis llamados. Luego les va a decir, oye, tenéis que vivir conforme al llamado que Dios tiene para vosotros. Por eso es que al inicio de la carta, Pablo expresa que él está orando para que comprendan cuál es el llamado. Porque si no comprenden cuál es el llamado, cuál es esa esperanza, van a vivir de otra manera. O van a vivir de una forma que no corresponde a esa esperanza que Dios les ha dado. Y por eso es tan importante comprender a qué te ha llamado Dios. Es como si tú te presentas a unas pruebas de algo, pero no sabes ni de qué son, ni de cómo van a ir. Bueno, pues difícilmente, ¿no?, que las pases. Pues Dios nos ha llamado a algo y al final también, evidentemente, ¿no?, habrá un juicio para valorar cómo lo hemos hecho. Pero la idea aquí no es tanto esa, sino la de tener una esperanza que nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos. Cuando Jesús dice, oye, renuncia a todo lo que tienes, pues te dice, es que ¿sabes lo que tienes realmente? ¿Sabes por qué lo estás cambiando? ¿Sabes realmente que este pequeño coste es nada con todo lo que yo he hecho por ti? Entonces, cuando tenemos esa gran comprensión de las riquezas, cambia nuestra manera de vivir. En la introducción lo explicaba Ricardo con la comparación de Judas, ¿no?, que decía que tenía ahí a Jesús delante y él estaba contando moneditas porque robaba de la bolsa. Pues la importancia de comprender esa esperanza. Bien, ¿qué nos dice algunos versículos sobre realmente cómo es ese llamamiento? Los voy a leer simplemente. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Llamados a tener comunión con Jesucristo. Timoteo 6, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuisteis llamados. Hemos llamados a tener comunión con Jesús, llamados a tener vida eterna. Tesalonicenses 2, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y su gloria. Hemos sido llamados a tener comunión con Cristo, a tener vida eterna, a heredar un reino, a vivir en un reino y con su gloria. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo estábamos en tinieblas cuando Dios nos llamó, nos cogió del pozo y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ese es el llamado. Tú estás en una situación completamente crítica y Él te salvó. Tú estabas en la calle muriéndote de asco y llegó y te contrató y te dio esperanza. Dios te restauró en un momento de completa oscuridad y te ha llamado a completa luz. Hay un llamado glorioso por quienes éramos y por quién es Él, a su luz admirable. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, 1 Pedro, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna. No te ha llamado a algo temporal o pasajero o algo que tú puedes ganar o perder. Te ha llamado a algo que es eterno, que Él ha ganado por ti. Segunda de Pedro, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que tenemos la esperanza de estar eternamente con Dios en gloria. Lo repito, nuestra esperanza, la esperanza cristiana, es que tenemos la esperanza de estar eternamente con Dios en gloria. Si quieres profundizar más en esto, en este aspecto de la esperanza cristiana, te recomiendo 2 libros. Uno de Timothy Keller, Esperanza en tiempos de temor, y otro de N.T. Wright, Sorprendidos por la esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? Tenemos la esperanza de que estaremos eternamente con Dios en gloria. Dice, el primer aspecto por el cual ora es que conozcamos la esperanza del llamamiento que tenemos. Y sigue diciendo, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos. Hay debate entre si Dios nos da su herencia o nosotros somos herencia para Él, ¿vale? Porque los dos conceptos salen en la Biblia. En este texto lo más probable es que realmente Dios tiene una herencia que nos da. Hay algo que da para nosotros. Y me parece increíble que el domingo pasado Javier García, que estuvo predicando, dijera algunas cosas sobre la herencia. No sé si os acordáis. Yo, como tenía este texto en mente, pues evidentemente pude relacionarlo rápido, pero cito textualmente, ¿vale? Minuto 8, segundo 28 de la grabación, lo podéis ahí encontrar textualmente. El problema, estaba hablando de los cristianos y de correr la carrera y de ir hacia la meta y ir a la meta para coger aquello que Cristo ya ha ganado por nosotros. Y entonces dijo, el problema es que a veces no sabemos ni lo que Él ha ganado para nosotros. Y aquí nos perdemos muchas cosas. Y habló un poco de esto. Es verdad, muchas veces desconocemos los tesoros espirituales que Él tiene para nosotros. Y Pablo está orando aquí, oye, que podáis, que Dios os revele cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Hay una herencia gloriosa que Dios tiene para nosotros. Y no lo desarrolla mucho en el texto, Pablo, va a hablar mucho más del poder, así que nos centraremos más en eso, pero algunas cosas sencillas que sabemos de esa herencia. Es una herencia que está pensada desde antes de la fundación del mundo. Lo explica Mateo, por ejemplo, lo dice Jesús en la parábola de las cabras y las ovejas, ¿no? Venid, benditos, Padre, para heredar la herencia. Habla de que es algo que ya estaba desde siempre pensado para nosotros. Es algo que va a ser completamente nuevo. Dice que tendremos en algún momento cielos nuevos y tierra nueva. Es parte de un futuro glorioso que no podemos tener ahora. Es algo que no tenemos ahora, aunque ahora tenemos las arras de esa herencia, tenemos como esa promesa, ¿no? Y de alguna manera lo degustamos en el Espíritu Santo, pero es como va a ser algo nuevo, donde no va a haber pecado, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, toda esa nueva creación que Dios tiene preparada para nosotros, en las cuales le vamos a ver a Él cara a cara. Vamos a estar sin impedimento, conociendo, experimentando a Dios. Tú y yo oramos a Dios, pero no le vemos. No le vemos. Oramos sin verle. Pero algún día le veremos. Eso es parte del tesoro. O sea, algún día vas a saber quién es Jesús. Va a estar ahí. Y le vamos a ver, ¿no? Sabemos que es una herencia preparada desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que habrá vida nueva, que va a ser para siempre, que son cosas que no caducarán. Cuando Jesús nos dice que hagamos tesoros en los cielos, cosas que no se van a pudrir, ni van a ser robadas, ni nadie nos lo va a quitar, ¿no? Sabemos que es una herencia en la cual no hay que pagar impuesto de sucesión para heredarla. El precio ya está pagado, lo ha pagado Cristo. O sea, el sacrificio es Él y Él lo ha ganado por nosotros. Así que simplemente es una herencia para que la disfrutemos. Y sabemos sobre todo que es una herencia centrada en las riquezas de su gloria. Cosas que no podemos ni siquiera, si has sentido alguna vez pequeñas experiencias, como decía, ¿no? Reyes, esa mano de Dios, esa bondad, esa sensación de cuidado, de protección, de ternura, ese sentir que Dios está ahí, pues imagínate, sin impedimentos, por siempre, en toda su plenitud. Riquezas de gloria para nosotros. Y vamos a la última cosa que pide, y ahí Pablo se alarga un poco más. Y dice, la grandeza de su poder para los creyentes. Dice, y que conozcáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.
Está orando por conocimiento del poder de Dios, pero fíjate que no está orando por el conocimiento del poder de Dios para crear galaxias o para el conocimiento del poder de Dios para algo en concreto, para un problema en concreto, sino el poder de Dios hacia nosotros, el poder que Dios destina hacia sus hijos. Y yo creo que Pablo aquí no sabe qué palabras más superlativas y poner, y dice la supereminentemente grandeza, para que nos quede claro que es un poder grande, muy grande, todo lo que puedas imaginar. Y luego dice la operación del poder, de su fuerza, o sea, intenta poner palabras que realmente nos muestre que es algo totalmente poderoso, totalmente descomunal. El poder que Dios va a usar para con nosotros. Poder que Él va a usar para bendecirnos. Por cierto, antes me he olvidado de algo, lo de bendecirnos, si me he acordado. Hace tiempo, no sé, tendría, yo qué sé, estaba 21 o 22, algo, estaba en la uni, me compré un libro que se llamaba Las 3 bendiciones en Cristo. Y yo me lo leí y dije, wow, qué guay, ahora entiendo un montón de cosas, las 3 bendiciones en Cristo. Luego, al cabo del tiempo, empecé a leer Efesios y cosas de la Biblia. Dije, ¿3? Qué raro, si aquí dice más cosas, más que 3. Claro, luego me di cuenta que de las 3, 2 no eran bendiciones en Cristo. Finalmente, tiré el libro a la basura con mucha convicción de esto merece que nadie ni siquiera lo deje ahí, libros donados, no sea que alguien lo encuentre. Lo tiré en la basura, ¿vale? Por si os quedan dudas, no hace falta leerlo, ¿vale? Eran salud para el cuerpo, prosperidad y vida eterna. Sí, hay vida eterna, claro. Total, que es que muchas veces no tenemos ni idea de cuáles son, yo reconozco, ¿no?, las bendiciones en Cristo. Todo lo que hemos leído antes. O sea, Dios tiene cosas increíbles para que conozcamos y que son misterios, ¿no? El hecho de ser adoptados como hijo de Dios. O sea, ¿lo entendemos? Bueno, pues un poco, ¿no? Pero realmente adoptados por Dios, que es eterno, ¿no? Todo esto venía a decir porque Pablo va a orar de que, oye, conocer todo su poder a favor nuestro. Pero el poder a favor nuestro a veces no es, vale, Dios es todopoderoso, Dios tiene cosas para mí, pues me va a ir bien. Bueno, pues te va a ir bien o no te va a ir bien, porque a lo mejor los intereses y propósitos de Dios para tu vida son otros. Y a lo mejor una gran desgracia, humanamente, te lleva a conocer grandes riquezas en Cristo, las que perduran para siempre, ¿no? Y Pablo está hablando de, oye, conocer el poder. Y ese poder se expresa en la resurrección de Jesús. Dice, la cual, versículo 20, supremamente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y espero que después de cantar ya tantas veces la canción de Santo por siempre, que yo la iba a proponer para hoy, pero digo, bueno, yo creo que ya lo de esto, pues genial, porque hemos cantado este texto. Es que es así, o sea, creo que a lo mejor necesitamos interiorizar que Jesús está reinando. Y además ha sido muy guay que leas Colosenses, porque es el texto casi paralelo de esto. O sea, Él está en una posición de autoridad completa porque resucitó y ascendió a los cielos. Pero resucitó porque estuvo muerto, ¿no? Si no estás muerto no puedes resucitar, ¿no? Estuvo muerto. Y estuvo muerto porque se hizo uno como nosotros. Y es que eso es un misterio. Dios Todopoderoso se hizo un ser humano, limitado en el tiempo, en fuerzas. Se hizo uno como nosotros, vivió de forma perfecta y murió en una cruz.
y murió en sacrificio por nuestros pecados. El precio de todo esto que nos da es la muerte de Jesús en nuestro favor, la muerte de Dios hecho hombre por nosotros. Y luego resucitó. Y tenemos esperanza gracias a la resurrección de Jesús. Y Pablo lo enseña en sus cartas. O sea, si Jesús no resucitó, apaga y vámonos. Jesús venció la muerte por siempre. Él nos da promesas eternas porque Él ha conquistado algo eterno. Ha conquistado nuestra salvación. Ha conquistado la redención del mundo. Él murió y del mismo modo que Él murió y resucitó, nosotros moriremos y resucitaremos en Él y estaremos donde Él está. Y la prueba de que nosotros resucitaremos y estaremos donde Él está es que alguien ya lo ha hecho primero y es Él. Él ya ha andado ese camino delante nuestro. Ya estuvo entre nosotros, ya murió, sufrió, resucitó, ascendió y está sentado en el trono. Y dice que ese poder de resurrección es el que Dios usa a favor nuestro. Y cuando luego va a hablar de que está, porque claro, habla de eso y a continuación entra al capítulo 2 y habla de que estábamos muertos y Él nos trasladó y nos dio vida nueva. El poder de hacer a un muerto vivir es el poder que Dios ha usado en nosotros, que alguien completamente pecador como nosotros pueda volver a la vida espiritual y tener conexión completa con Dios. Ese es el poder, ese es el gran milagro, la resurrección de Jesús aplicada a tu vida y a mi vida. Vida nueva en Cristo. Y ese es el poder. Por eso luego Pablo dice que el pecado no te puede dominar porque Él ha puesto su poder en ti. Y cuando tú mueras, si has creído en Jesús, tienes la certeza de que vas a ir con Él, de que esos huesos que se mueren ahí van a ser resucitados y que tu vida va a estar con Dios. El poder de la resurrección en Jesús es el poder que Él opera en nosotros. Y el poder de esa resurrección es el poder que nos da para vencer cualquier hueste de maldad. Cualquier hueste de maldad que se opone a nosotros, tenemos el poder del Espíritu Santo para luchar, para coger esas armas que pone en el capítulo 6 y luchar, porque los demonios son más poderosos que nosotros. Pero Cristo está sentado sobre toda potestad y le ha dado a la Iglesia en este mundo el luchar y vencer a esas potestades. Por eso es que el Evangelio avanza y avanza y avanza desde el primer día hasta el último. Y hay personas que desde el primer día que vino Jesús y plantó su pie en esta tierra hasta el día de hoy, que están naciendo de muerte a vida en todos los continentes, en todos los países. Y será así en todas las naciones hasta que Jesús quiera. Y eso no lo haremos ni tú ni yo. Eso lo hará Cristo y el poder que Él le resucitó de los muertos. La Iglesia es vencedora. La Iglesia pica sobre las huestes, sobre las puertas del Hades con el poder de Jesús. La Iglesia predica un mensaje que es locura, pero es poder de salvación. El Evangelio es poder de Dios, porque habla de Jesús, glorifica a Jesús y lleva a las personas a entender que lo que Él hizo es vida para el que cree. Y ese poder es el que Él opera en nosotros. Que nosotros, personas frágiles, llenas de pecado, llenas de idolatría, seamos transformados a la imagen de Dios. Que un mueble que estaba roto es completamente restaurado y barnizado y luego tiene un mejor aspecto que el que tenía antes. Que algo que estaba desechado se convierte en algo precioso a los ojos de Dios porque Él ha operado su poder en nosotros. Así que el poder que Él obra en nosotros es el poder de la resurrección, el que Dios va a obrar en nuestras vidas para que podamos aplicar todas esas bendiciones que tenemos en Él. Y este texto habla desde el inicio del capítulo 1 para alabanza de su gloria. Pablo primero ora
primero alaba a Dios por todo esto y luego ora y no para de dar gracias por las riquezas que él ha ganado. Y él está sentado en ese trono. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y va a hablar aquí de la Iglesia. Jesús como cabeza y la Iglesia como cuerpo. Y esta parte es muy importante porque sabéis, ¿no?, que los efesios practicaban la brujería. Lo leímos cuando hicimos Hechos, lo explicó Ricardo. Ellos realmente practicaban la brujería, practicaban idolatría y cuando se arrepienten queman un montón de libros y queman un montón de cosas, ¿no? Entonces, podía ser que aún tuvieran o luchas o miedos de, oye, ¿qué va a pasar con eso, no? ¿Qué va a pasar con eso? Las personas que han practicado brujería a veces, pues, han visto, ¿no?, cosas que han pasado y les da miedo y tal. Pero Pablo está aquí afirmando claramente que, oye, no temas esas cosas, porque están bajo los pies de aquel que gobierna todo. No temas esas cosas, porque Él domina. Él está por encima. Y Él ha vencido. Así que paz. Iglesia, si estás bajo la cabeza de Cristo y Cristo está sobre todas las cosas, les está diciendo, estar tranquilos. Le está diciendo, Iglesia, le está diciendo, la Iglesia está segura bajo Cristo, porque Él gobierna todo. Como Él gobierna todo, la Iglesia de Cristo está protegida bajo aquel que es cabeza de todo y de la Iglesia. La Iglesia está cuidada por Dios. Tu vida y mi vida espiritual están seguras en Dios, ¿no? Y cuántas veces citamos Romanos, ¿no?, para decir que nada nos separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni potestades. Es esa la idea que está queriendo traerles a los efesios. Cristo gobierna sobre todo. Si tú eres del cuerpo, tienes una cabeza que gobierna sobre todo. Él cuida de ti y Él te va a proteger y va a llevar a cabo todas esas acciones redentoras que acabas de leer. Es lo que les está diciendo, ¿no? Lo que acabáis de leer y escuchar, pues todo esto oro para que lo sepáis y lo tengáis. Pues me gustaría acabar con algunas aplicaciones, ¿vale? La primera es, si tú estás en esta mañana aquí y no conoces a Jesús, te animo a poder confiar en Él. Quizás lo has escuchado otras veces, quizás tienes más información. Él ha dado su vida para salvarte, para perdonar tus pecados, para hacerte una nueva criatura, para que seas llamada hija de Dios, para que tengas una herencia, para darte un futuro, para darte una esperanza. Todo eso es parte de la salvación que Jesús ha hecho. Así que te animo a creer en el Evangelio, te animo a poner tu confianza en Jesús. Segunda aplicación del texto mismo sale. Alaba a Dios por todo esto. Si la primera parte del capítulo es alabanza de Pablo y la segunda parte del versículo es oración de Pablo por esto, toma un tiempo para adorar a Dios por estas cosas. Cosas que nos superan, cosas que son complejas, que son de dimensión espiritual. Adora a Dios por esto. Oye, Señor, gracias por hacerme tu hijo. Gracias por redimirme, por perdonar mis pecados. Gracias por venir. Gracias. Alaba a Dios. Alaba a Dios con este texto. Lo segundo es lo mismo que hace Pablo. Ora por otros creyentes para que comprendan estas cosas. A lo mejor estás discipulando a alguien. Ora. Pídele a Dios, dale revelación en estas cosas. Que se abran sus ojos.
Ora por ti mismo también. Ora, Señor, abre mis ojos, ilumina mi entendimiento, dame sabiduría y revelación en estas cosas. No solo ores pidiendo estas cosas, sino agradece, otra de las aplicaciones, agradece por la salvación de otros. ¿Por qué cosas damos gracias? Las cosas que nos importan, ¿no? Buah, menos mal, que el Señor ha hecho esto y damos gracias. Pues cada vez que alguien se convierte, cada vez que, no sé, que oyes que hay bautismos en otra iglesia o lees una noticia en Instagram o una foto, cualquier cosa, que ves el reino de Dios avanzar, da gracias a Dios. ¡Wow! Gracias, Señor, por esto. Gracias por esta salvación. Gracias. Gracias por el Reconnect. Señor, gracias. Cuando ves el reino de Dios, da gracias. Ora por la salvación, da gracias por la vida de otros creyentes. Cualquier persona que está en esta sala, si tú sabes que es tu hermano en Cristo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Mira, gracias por salvarle. Gracias por su vida. 6. Son 7, solo 6. Descansa, las aplicaciones, en el cuidado de Dios. Descansa. Hey, todo eso lo ha ganado Él. Ya es tuyo, con su poder. Lo iremos viviendo, descubriendo. Pues descansa también. Oye, si a tu cuerpo le cortan la cabeza, ¿qué pasa? Game over, ¿no? Si nos cortan la cabeza, ya está, ¿no? Pues a la iglesia no le van a cortar la cabeza. Nunca. ¿Vale? O sea, no hay ese posible escenario. Entonces, descansa. Siempre vamos a estar conectados a Él y Él cuida de nosotros. Y la última es, pensaba, llena tu mente de las bendiciones de Cristo. O sea, Pablo estaba en prisión. Y es verdad que Pablo en muchas cartas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, 2 Corintios, o sea, nos expresa, oye, estoy profundamente triste, desanimado, he perdido la esperanza, estoy desesperado. Muchas situaciones donde expresa, ¿no? esa parte humana de sentirse abrumado. Pero otras veces, no. Cuando estaba en la cárcel, ¿no? En Filipos está ahí adorando a Dios y cantando a medianoche en la cárcel. Pues esta es una de esas veces que dices, Pablo, o sea, estás en la cárcel, pero tu corazón está en el cielo, o sea, tu corazón está en Cristo. Pues llena también tu mente de esas bendiciones, que podamos en medio de las circunstancias de nuestro día a día, de problemas y tal, también poner nuestra mente, como mismo Pablo nos dice, ¿no? Las cosas de arriba y poder llenarnos de eso, porque seguro que traen el efecto que Él buscó, ¿no? Esa gratitud, ese gozo de todo lo que Dios nos ha dado. Pues que el Señor nos bendiga y nos dé revelación y sabiduría en el conocimiento de Él.